tú has sido bueno con nosotros. Hoy te agradecemos tanto amor y tanta gracia. Hoy te agradecemos la oportunidad de venir a buscarte. Hoy venimos con el corazón abierto, con el corazón dispuesto a conocerte más, a aprender más de ti. Habla hoy a nuestras vidas. Padre, que este plan que tú tenías desde los principios de reconciliarnos contigo, de volvernos a casa, que se consolide en nuestras vidas, que sepamos que somos hijos tuyos, que eres nuestro Padre, que sepamos tener una relación de padre e hijo contigo, que sepamos seguirte, Jesús, seguir tu llamado, seguir tu invitación, que sepamos disfrutarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy es la 1, 2, 3. Creo que hoy es la cuarta plática de esta serie de Pascua. Y hoy es la, con la que vamos a cerrar esta serie. Pero me ha encantado desde la primera plática que tuvimos, que dio mi papá Alex, sobre las plagas, ¿no? Porque entender que desde ahí viene este tema de la sangre del Cordero, ¿no? ¿Se acuerdan que pasó el ángel de la muerte y la manera como las familias se salvaban era cuando había sangre del Cordero sobre el dintel de la puerta? Y entonces ahí vemos esta redención en la sangre del Cordero. De ahí vimos lo del tabernáculo, ¿se acuerdan? Con Leti. Vimos lo del tabernáculo y cómo este mandato de Dios de un sacrificio de un cordero sin mancha para el perdón de los pecados. De ahí vimos con Erika la vida de Jesús y cómo Jesús vino a cumplir las profecías que se habían anunciado de un Mesías que venía a salvarnos. De ahí la semana pasada con Patty vimos la muerte y resurrección de Jesús y cómo ese sacrificio de Jesús es el sacrificio último por todos nosotros, como Jesús fue ese cordero sin mancha cuya sangre limpió nuestros pecados y nos dio una vida nueva. Ayer de hecho tuvimos bautizos aquí en casa. Esto fue algo increíble, más de 80 personas se bautizaron y fue un tiempo padrísimo. Y el entender que cuando tú te bautizas es un símbolo de que la persona que eras antes queda sepultada con Cristo y una persona nueva en Cristo sale de las aguas, una persona nueva lista para una vida nueva en Él. Y vimos la muerte y resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan que Patty nos platicaba de cómo llegaron los discípulos y encontraron la tumba? Y nos decía que aún encontraron los linos doblados y que en la tradición eso significaba que el invitado iba a volver. Que cuando el invitado a una casa doblaba y dejaba doblada la servilleta, significaba que iba a volver. Y entonces nos decía Patty, en la tumba eso significaba que Jesús ya no estaba ahí, pero que iba a volver. Y vemos eso en Juan 20, dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, que sabemos que es Juan. Yo creo que amaba a todos, pero a ese en especial siempre le llaman el discípulo que Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó.
porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Y me encanta porque vemos como esa transformación en Pedro y en Juan, que hasta ese momento entendieron y creyeron. Pero sabes, aquí vemos que el plan de Dios se cumplió. Y hoy quiero hablar de eso, el plan se cumplió. Ese plan que fue durante miles de años, cientos de años, de cómo reconciliarnos a ti y a mí con el Padre, se cumplió. Y es algo increíble, pero quiero decirte algo que a mí me hizo realmente creer en Dios. Fue cuando entendí que el Dios en el que tú y yo creemos no es como cualquiera de nosotros que cambia de opinión de un día a otro, que cambia las reglas de un día a otro. A mí me impacta todo lo que es la Pascua, porque yo sí creo que Dios podría haber cambiado las reglas. Yo sí creo que Dios podría haber dicho como, pues mira, este era el plan, pero pues bueno, Adán y Eva pues metieron la pata y pues luego los demás igual. Pues vamos a cambiar las reglas y no, pues eso del cordero, pues no sé, yo creo que estaba de malas ese día, me cayó mal un cordero o algo y entonces me la agarré contra ellos, pero pues eso de mandar a mi hijo como que no, a ver, vamos a cambiar las reglas. Y sabes, yo creo que Dios podría haber cambiado las reglas, pero nos dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Y quisiera que tantito pensemos en eso. El Dios en el que creemos es tan grande que aún Él siguió sus reglas. Y cuando tú estudias la mitología griega, la mitología romana, cuando tú analizas otras religiones, otros dioses, la mayoría de las veces encuentras que tienen pasiones humanas, debilidades humanas, deseos humanos, que actúan como humanos. Y aquí vemos que Dios llegó hasta el extremo de dar a su único hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿No es Dios increíble? Y a mí es algo que me impacta demasiado de nuestro Dios. Y entonces Jesús resucita, ¿y qué sucede después? Y quiero que analicemos hoy esto. ¿Qué sucede después? Dice en Hechos que fueron 40 días. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y entonces, ¿cuál era el propósito de los 40 días que Jesús estuvo después de la resurrección? Porque Él podría haber resucitado y haberse ido al cielo de inmediato, pero había un propósito en esos 40 días. Y lo primero es esto que acabamos de leer, es el crear esa fe de que los discípulos vieran y creyeran que Él resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque es el fundamento de nuestra fe. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que venció a la muerte. Y sabes, el fundamento de nuestra fe dependía de que los discípulos entendieran y creyeran que Jesús había resucitado. Pero además yo creo que Jesús quería activar algo. Jesús quería iniciar algo con los discípulos y es por eso que hoy tú y yo conocemos de Él. Es por lo que Él inició en esos tiempos después de la resurrección que tú y yo conocemos de Jesús. Vemos en Apocalipsis 1:17 al 18, nos habla de que Jesús venció la muerte y tiene las llaves del Hades con Él. Y nos habla de esa victoria sobre la muerte. Y luego vemos
En Juan 20, 11 al 18, una historia que me encanta. Dice, María Magdalena se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Qué bonito hablan los ángeles, ¿no? Yo así quiero que me digan, apreciado Pablo. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor. También ella habla bonito, a mi Señor. Contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Y esto está bueno. Ella pensó que era el jardinero. Y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Me encanta que Jesús hace un énfasis especial en ese momento en decirlo de esa manera. Y sabes, estuve buscando, nunca antes Jesús les dijo el Padre de ustedes. Él decía mi Padre, el Padre, pero nunca antes dijo voy a mi Padre y el Padre de ustedes, mi Dios y el Dios de ustedes. Y sabes, en ese momento se confirma que tú y yo somos hechos hijos de Dios. Y es algo increíble, que es un regalo que Jesús nos dio, el ser eso, porque si se acuerdan la historia del hijo pródigo, tú y yo éramos esos hijos que estaban lejos y no teníamos cómo volver hasta que Jesús creó ese puente para poder volver a reconciliarnos con el Padre. Como dice, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. ¿Sabes? Yo leía que en la cultura machista que había en ese tiempo, el hecho de que Jesús a la primera persona que se le presentó fue a María Magdalena, hacía que aún era probable que los discípulos no le creyeran. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se tomaba igual la palabra de María Magdalena. Y sí hay otro de los evangelios que dice, y los discípulos no le creyeron, ¿no? Y entonces, pero Jesús por algo decidió que ella fuera la primera que lo veía. Y te decía, quiero analizar qué fue lo que Jesús hizo después de la resurrección. Y entonces, lo primero era construir la fe de los discípulos. Vemos después en Juan 20, 24 al 29, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. ¿Por qué lo habrán apodado el gemelo? Ha de haber alguna explicación así como los apodos chilangos, así de, pues porque se parecía, no sé qué, algo así medio grosero. No, no es cierto. No estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Si yo fuera Jesús, yo hubiera dicho, pues no creas, tu bronca. O sea, ¿cómo que tienes que meter las manos en los clavos y meter los dedos en ellas? Ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Estaba como medio llevadito el Tomás, ¿no? 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas
Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Tan importante era construir la fe de los discípulos, que Jesús fue tan paciente que hasta Tomás le aguantó sus exigencias. Hasta con Tomás fue tan paciente decir: a ver, dijiste que tenías que meter tus dedos en mi... Va, hazlo. Que tu mano en mi costado, va, hazlo. Tan importante era construir la fe de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Hoy tú y yo sabemos de la resurrección de Jesús. Después de ahí vemos un momento increíble, y es cuando Jesús va a buscar a Simón Pedro. ¿Se acuerdan cómo fue que Jesús llamó a Pedro? En Mateo 4 vemos, Pedro estaba pescando y Jesús llegó con Pedro y Andrés, su hermano. ¿Sí era Andrés? Sí, va. Pedro y Andrés, su hermano, y los dice: síganme. Y ellos dejan las redes y siguen a Jesús. Pero ¿te acuerdas que Pedro negó a Jesús? Que Pedro 3 veces dijo: no, yo no lo conozco. Y yo sí creo que probablemente Pedro tenía miedo de volverse a encontrar a Jesús. Que cuando le dijeron: oye, es que resucitó, Pedro dijo: ay, híjole, lo voy a tener que enfrentar después de que sí lo negué. Yo le había dicho que jamás lo negaría y sí lo negué. Y en los 40 días que Jesús estuvo, dice la Biblia que fue a donde Pedro estaba pescando. Pedro había vuelto a pescar, tal vez por desánimo, tal vez por negocio, pero Pedro había vuelto a ir a pescar. Y dice en Juan 21, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Y yo quiero que entendamos este momento. Pedro negó a Jesús, Pedro le dio la espalda a Jesús, pero Jesús vuelve a ir a donde él está y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Y vuelve a decirle: sígueme. Jesús está reiterando en Pedro: sigo buscando, te sigo llamándote, el llamado no se ha perdido, el llamado sigue vivo para ti, la oportunidad sigue, te vuelvo a extender la mano, sígueme. No importa lo que pasó, no importa que me negaste, no importa lo que te equivocaste, te vuelvo a invitar, sígueme. Y a mí me encanta porque yo cuando, no sé tú, pero yo cuando leo a los apóstoles, a los discípulos, con el que más fácil me identifico es con Pedro, ¿no? Porque digo, pues ese sí se equivocaba, y es con el que más fácil es identificarme. Y me encanta que Jesús toma el tiempo para decir: tu llamado sigue, sigo interesado en ti. No importa lo que pasó, sigo interesado en ti. Y sabes, yo creo que hoy Jesús hace llamado a varios de nosotros.
Tal vez tú has dudado de tu llamado, tal vez tú has dudado porque en algún momento te estuviste muy involucrado, te apartaste, tal vez por errores que has cometido. A veces dices, ¿y será que me llama a mí? ¿Y será que de verdad? Porque pues no veo por dónde, no veo cómo. Y Jesús te dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, sígueme. Entonces decíamos, Jesús se dedicó a construir fe. Jesús vuelve a llamar a Pedro. Jesús afirma nuestra paternidad en Dios. Y después Jesús nos llama a la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué Jesús escogió como la estrategia para reproducir el mensaje, para crear discípulos, para que más personas le conozcan y sean salvos? ¿Por qué escogió esta estrategia de discipulado de uno a uno? Oye, Jesús, ¿no sabías del internet? Es más rápido. ¿No sabías de la televisión? ¿No sabías? Así con un botón todo el mundo se entera. ¿Por qué escoger a 12 discípulos, de los cuales 3 eran chafillas o 2? ¿Por qué escogerlo hacer por medio de esta estrategia? Porque, sabes, Dios quería que tú y yo participáramos. Dios quería que tú y yo reprodujéramos el mensaje, y no solo hablándolo, viviéndolo. No solo hablando las palabras de Jesús, tratando de seguir el ejemplo de Jesús. Jesús estuvo al menos 3 años dedicado día y noche a los discípulos, tratando de enseñarles, tratando de formarlos. Tal vez había estrategias más fáciles, pero Él decidió hacerlo así porque nos ha dado una oportunidad a ti y a mí de ser parte de un llamado, de un propósito que es mucho más grande que cualquier otra cosa que tú y yo podamos perseguir. Y entonces, así como fue con Pedro, al estar pescando, y le dice, apacienta a mis ovejas, sígueme. Así Jesús viene contigo y conmigo y nos da este gran llamamiento. Nos dice, vayan, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué es hacer un discípulo? Porque, ¿sabes? No nos llama a vayan y hagan creyentes. Nos llama, vayan y hagan discípulos. Y discípulos es personas que siguen a Jesús. Personas que buscan imitar a Jesús. Y si tú estás acá tal vez por primera vez o tienes poco viniendo, lo primero que Jesús te invita es a ser un discípulo suyo. Es a empezar a imitar su vida, es empezar a buscar esa transformación en tu vida que te lleve a ser más como Jesús y menos como tú eras antes. Y estamos en ese proceso todos, y créeme, no es inmediato, no es fácil. Créeme, los que llevamos años en ello, seguimos equivocándonos, seguimos luchando, seguimos desmotivándonos, pero tenemos una firme decisión de seguir a Jesús. Y entonces dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer les decía, tuvimos bautizos. Si tú no te has bautizado y dices, no sé ni qué es eso, ¿para qué lo hacen? A mí me bautizaron de bebé. ¿Sabes? Ayer justo me tocó enseñar sobre bautizos. Nos bautizamos como una declaración pública de yo he decidido seguir a Jesús. Nos bautizamos también porque la Biblia nos enseña que debemos de bautizarnos en obediencia a la palabra de Dios. Y nos bautizamos también como un acto de fe, de creer que hay una nueva naturaleza, que hay un nacer de nuevo en Cristo.
Son las tres razones por las que nos bautizamos. Y por eso buscamos que sea en una edad consciente, en una edad donde somos capaces de tomar una decisión por nosotros mismos. Por eso es que nosotros no lo hacemos cuando bebés, sino de adultos, ¿no? Y entonces, si tú no te has bautizado, yo te invito a que en los próximos bautizos te apuntes. La verdad es que es algo hermoso y simplemente es una confirmación delante de los demás, delante de Dios. He decidido seguir a Cristo y creo en su palabra. Y entonces sigamos analizando este llamamiento. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Alguien aquí dice, yo en mi vida he aprendido que me conviene seguir los mandamientos de Jesús. ¿Alguien? ¿Sabes? Algo que me encanta de Dios es que los mandatos no son por capricho. Ya decíamos, nuestro Dios no es hombre que se arrepienta, que tenga caprichos. Los mandatos de Dios son porque es la mejor vida posible para ti y para mí. Y qué increíble es cuando podemos enseñarlo a alguien más. Y sabes, yo me he dado cuenta, nadie tiene mejor enseñanza, mejor material, mejores cursos sobre matrimonio, sobre paternidad, maternidad, sobre cualquier cosa que el pueblo cristiano. Nadie, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto podemos ser de bendición a otros? Demasiado cuando tú decides seguir este gran llamamiento, seguir este mandato de hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer todos los mandatos que Jesús nos ha dado. Y termina diciendo, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿No es increíble Jesús? ¿Cómo nos habla, no? Apreciable María, ten por seguro que estaré contigo hasta el fin de los tiempos. El tiempo que toma de ir a buscar a Pedro a la orilla del mar. Como Jesús, ¿no estás muy ocupado? ¿No estás muy ocupado como para ir a buscar a este necio, a este que te traicionó, a este que te negó? No, o sea, nada más tienes 40 días. Y dedicas uno entero, o tal vez 2 o 3, no sé cuánto te haya tenido que trasladar para esto. Así es Jesús contigo y conmigo. Así es Jesús. Yo no sé cómo tú imaginas la voz de Jesús cuando te habla, pero Él te dice, apreciable y tu nombre. Apreciable Alex, porque es el que me sé su nombre, ¿va? Apreciable Pablo. Y así te llama, así Él te habla. Y sabes, quiero cerrar con esto. En Hechos 1, 4 al 5 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Inicialmente tenía planeado enfocar hoy la plática toda a esta palabra, al bautismo del Espíritu Santo, a cómo Jesús asciende y antes de su muerte le dijo, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu Santo. Pero decidí más bien la próxima semana, y vamos a tener 1 o 2 o 3 pláticas, todavía las estoy trabajando, sobre relación con el Espíritu Santo. Porque sabes, a veces como que descuidamos un poco la relación con el Espíritu Santo. Como que a veces nos identificamos más fácil con Jesús, porque pues la cruz y todas las enseñanzas, el sermón del monte,
cuando multiplicó los panes y los peces. Entonces es como más palpable, es más tangible. Y a veces oramos y oramos al Padre, y siempre como Dios y Padre, y se nos olvida que en la Trinidad el Espíritu Santo es Dios y es una persona con la que podemos relacionarnos de la misma manera. Y quisiera profundizar en esto en los próximos domingos, y que de verdad tú y yo entendamos al 100 quién es el Espíritu Santo, o bueno, por lo menos lo que la palabra nos habla, porque hay muchísimo que ni yo conozco y toda la vida me voy a tratar de conocerlo, ¿verdad? Pero que analicemos al 100 y que busquemos una relación con el Espíritu Santo. Eso, y también me dio miedito hoy ponerme así a orar así de Espíritu Santo a todo mundo, ¿va? ¿Por qué? Porque quiero esta semana buscarlo, preparar mi corazón, estar orando, y te quiero invitar a que esta semana hagas lo mismo. Que esta semana estés orando, estés buscando del Espíritu Santo. Si sientes ayunar, que ayunes, y que estés diciendo al Espíritu Santo, el próximo domingo quiero conocerte como nunca te he conocido. El próximo domingo quiero encontrarme contigo como nunca antes lo he hecho. Porque sabes, lo último que Jesús buscó en esos 40 días que Él estuvo fue afirmar en los discípulos la importancia de la relación con el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1, 8, 11, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y quisiera cerrar en esto. Tú y yo tenemos razón para celebrar, para estar felices, porque Jesús se fue, pero nos dejó un regalo. Y aquí dice, es un regalo de parte de Dios, y es el Espíritu Santo. Y tú y yo podemos disfrutar de ese regalo, y créeme, la relación con el Espíritu Santo, aquí dice, recibirás poder para hacer el llamado que Jesús te ha hecho, pero además el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos redarguye, quien da fruto en nuestra vida, y todo esto lo vamos a estar analizando en estos próximos domingos. Pero segunda razón para celebrar y estar felices es que aquí nos dice, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Qué increíble, ¿no? Y sabes, yo quisiera hoy cerrar con este llamado que Él te hace. Primero, a ser un discípulo. Y ser un discípulo implica empezar a buscar obedecer sus mandatos, empezar a seguirle, empezar a imitarle. Y segundo, este llamado a ir y a ser discípulos. Y tal vez tú dices, bueno, pues yo apenas estoy iniciando. Sí, pero hay personas alrededor de ti que tienen necesidad, y Dios va a empezar a usarte de maneras que ni te imaginas. Dios va a empezar a poner en ti palabras de amor, palabras de sabiduría. Y sabes, seamos como Jesús, que en esa dulzura, en esa paciencia que tuvo con Tomás, en esa ternura, en ese amor que mostró a Pedro, que hoy vimos, Jesús va con María y le dice, apreciable María. Va con Tomás y le dice, para tus dudas necesitabas meter tus dedos en mis llagas y tu mano en mi... Va. Pero a veces tú y yo
nos desesperamos. Ay, no, si no va a creer que se vaya a volar, ya no le voy a estar rogando. Ay, no, si no va a hacer caso, ya no voy a perder mi tiempo. Jesús tenía 40 días. Uno se lo dedicó a María, otro se lo dedicó a Tomás y otro se lo dedicó a Pedro. Tan amoroso y paciente ha sido con cada uno de nosotros. Y hacer discípulos no es chamba fácil. No, la gente no está lista. Hay mucho que pulir, hay mucho que enseñar. ¿Y sabes cómo se pule? Con amor, con paciencia, con gracia. Y es la misma que Él ha tenido contigo y conmigo. Y yo quiero invitarte primeramente, si tú dices, oye, pues sí, ya he conocido un poco de Dios, pero todavía no soy un discípulo. Quiero invitarte a que hoy escuches la voz del Padre, la voz de Jesús que te dice, sígueme, sígueme. Que así como con Pedro fue y le dijo, sígueme. Y tal vez te ha costado trabajo porque dices, es que no sé si estoy listo, es que qué si me equivoco, qué si no lo cumplo. Y piensa en Pedro. Después de estar años con Jesús, le negó. Y de todos modos Jesús se toma el tiempo de ir y decir, tu llamado sigue, tu invitación sigue de pie, sigo interesado en ti, sígueme. Y así Jesús te llama hoy. Así Jesús te llama.